Hola con todos, hoy les voy a hacer un análisis mes en scene de la escena Not Quite My Tempo de la película Whiplash del 2014 de Damien Chazelle. La película cuenta la historia de un joven músico que se esfuerza lo más que puede por llegar a lo más alto de su carrera musical como baterista de jazz. Por otro lado, un profesor de orquesta descarga sus frustraciones en él, lo que hace que el joven empiece a perder su humanidad en su lucha por alcanzar su meta musical. Hay algo muy importante que quisiera resaltar antes de nada y es la ambientación muy particular de esta escena. El director Chesil rodó mucho antes esta misma escena pero con otro actor. En la misma, el salón de clases en donde recibían no era el mismo como podemos ver en esta imagen. Este se encontraba más iluminado y con una tonalidad mucho más fría. Ahora el director de fotografía juega una estética mucho más cálida, pero a la vez más oscura, siendo que hay partes de la habitación que no podemos distinguir, ¿no? Como por ejemplo la parte que está en la parte superior derecha de Terrence, que es interpretado por J.K. Simmons. Em, por otro lado, los marcos rectangulares solo muestran la jerarquía que se vive dentro del salón de clases, ¿no? Y la rigidez de Terrence puede estar dispuestos de manera vertical. Esto resalta un poco la grandeza del salón y por ende la grandeza de Terrence, ¿no? Dentro de su salón de clases. Em, Hay una parte muy importante también que me quisiera resaltar y es la valoración de planos, que hay que tener en cuenta que, claro, como es de esperar, al principio hay medium shots de cada uno de los protagonistas de esta escena, que es tanto Andrew como Terrence, ¿no? Conforme se va contando un poquito el lío de la escena, se van cerrando los planos. Entonces esto ayuda un poco a crear más suspenso dentro de esta escena, ¿no? Y claro, aunando con el movimiento de cámara, podemos ver que hay una ruptura dentro de la escena y es donde Terrence le lanza la silla a Andrew cuando ya se rinde en saber si es que él está apurado o él está atrasado en el tiempo en que él eh, quiere, ¿no? O sea, el tiempo de su partitura. Entonces, ahí podemos apreciar cómo la cámara comienza a moverse. Dentro de los otros planos, o sea, la cámara se mantiene estática con pequeños reencuadres, pero aquí se mueve de manera un poco más agresiva la cámara. Eso también ayuda a crear una tensión que a su vez, o sea, Andrew y Terrence van a vivirla, ¿no? Es decir, después con planos mucho más cerrados comienza a bofetear a Andrew Terrence y claro, la cámara se mueve bastante. Hay algunas cosas también dentro de los encuadres que quisiera resaltar, que es el hecho de que a Andrew se le corta bastante, es decir, siempre se mantiene a Andrew con una cámara contrapicada y de la misma manera que Terrence, ¿no? Exceptuando al principio de la escena, en donde Terrence siempre va a estar con una cámara contrapicada, pero Andrew tiene tal vez una cámara, no está picada, sino a nivel de sus ojos. O sea, a Andrew nunca se le ve de manera picada, es decir, que nunca se le ve pequeño en la escena. O sea, siempre se da a resaltar esta grandeza que tiene, que se ve en sus propios... em, en su propia técnica musical, ¿no? Entonces eso es algo muy importante que quisiera resaltar. Y hay cierta iluminación que me parece que es bastante interesante que se puede demostrar en este plano. Eh, si bien a Andrew se le nota inferior y de hecho que Terrence lleva consigo el protagonismo en esta escena,
La iluminación juega un papel muy importante dentro de esto, pues a Terrence se le nota un pequeño halo, ¿no? Que es considerado como eh, el halo de lo divino, se podría decir. Es decir, que Terrence está, si bien es cierto, dentro de la puesta en escena está en una parte superior, está parado y eso también demuestra superioridad, pero la iluminación también lo ayuda. Y Andrew aquí se ve que casi no se lo nota, está un poco, eh, si no fuera por esta camisa que tiene aquí, de otro color que del fondo, se encuentra pegado al fondo y eso también lo hacen de una manera bastante intencional, ¿no? Es decir, no tiene que sobresalir en esta escena, sino lo mínimo. Eso ha sido mi análisis mes en sin de Not Quite My Tempo. Espero que les haya gustado. Ok, hasta luego.